Cordial saludo, mi nombre es Valentina Ramírez Quintero, matriculada en el programa Tecnología en Regencia de Farmacia del UNAD, en la zona centro-sur de la ciudad de Palmira. El día de hoy les voy a hacer una exposición de la tarea 6 del curso de Biología Celular y Molecular. Pues bien, el problema escogido es la variabilidad genética. La variabilidad genética se refiere a las diferencias existentes en los genes entre los individuos de una población. Primera pregunta, ¿por qué la meiosis contribuye a la variabilidad genética entre las especies pero no lo hace la mitosis? Respuesta, la mitosis produce dos células diploides, 2N, que son genéticamente idénticas entre sí, y a la célula parental original, mientras que la meiosis produce 4 gametos haploides que son genéticamente únicos, uno con respecto al otro y con respecto a la célula parental original germinal. La mitosis implica una división celular, mientras que la meiosis implica 2 divisiones celulares. El proceso de meiosis presenta una vital importancia en el ciclo de vida o los ciclos vitales, ya que hay una reducción del número de cromosomas a la mitad, es decir, de una célula diploide, ejemplo 46 cromosomas, en el ser humano se forman células haploides de 23 cromosomas. Como se puede observar en el dibujo que realicé, cuando la división es por meiosis se reduce a la mitad el número de cromosomas, como lo decíamos anteriormente. Célula madre 2N es igual la meiosis a 4 células hijas haploides. Por meiosis se dividen las células germinales madre de los espermatozoides situados en los testículos y las células germinales madres de los óvulos en los ovarios. Las células hijas, los gametos, son haploides N. La meiosis reduce el número de cromosomas a la mitad, mientras que en la mitosis las células se duplican, así que el número de cromosomas se duplica también. En general, la meiosis es un factor evolutivo de importancia e incrementa la diversidad genética. Segunda pregunta, ¿cuál es tu origen genético? El origen genético es el estudio de la herencia en el cual un padre le transmite ciertos genes a sus hijos. La apariencia de una persona, como pueden ser estatura, color del cabello, de piel, ojos, está determinada por los genes. Otras características afectadas por la herencia son probabilidad de contraer ciertas enfermedades, capacidades mentales, talentos naturales. Un rasgo anormal, conocido como anomalía, que se transmite de padres a hijos heredado, puede no tener ningún efecto en la salud ni en el bienestar de la persona. Por ejemplo, el rasgo podría simplemente ser un mechón de cabello blanco o el lóbulo de la oreja más largo de lo normal. Tener solo un efecto menor, por ejemplo, el daltonismo. Tener un mayor efecto en la calidad o duración de la vida. Por ejemplo, mi origen genético es mayormente por parte de mi padre, ya que me parezco físicamente más a él, como es el caso en el que le heredé el mismo tono de color del pelo, pues el de mi padre es negro y crespo y el mío igual. Mi padre tiene ojos color café claro y yo igual. El color de piel es blanco y también es una persona de edad baja, inclusive hasta en los gustos, como por ejemplo me gusta la comida muy caliente y a él también, entre muchas cosas más. Tercera pregunta, ¿cuál es el papel de la variabilidad genética en la predisposición a enfermedades y en la respuesta individual a los tratamientos médicos? El papel de la variabilidad genética en la predisposición a enfermedades es el aumento de la probabilidad o posibilidad de contraer una enfermedad específica debido a la presencia de una o más variantes genéticas o por una historia familiar que indica un aumento en el riesgo de la enfermedad. En la respuesta individual a los tratamientos médicos, las diferentes terapias que existen en la actualidad son muy diversas, como fármacos de uso en patologías comunes, terapia nutricional, fórmulas especiales, terapias de reemplazo en sintomático, trasplante de órganos y células hematopéyicas, reducción de sustrato oligonucleotidos y la terapia génica, al ser las enfermedades genéticas clínicamente heterogéneas. Abre la posibilidad de poder investigar cada vez más nuevas estrategias en un mayor número de enfermedades que en la actualidad están olvidadas. Cuarta pregunta, ¿cómo puede el estudio del ADN mitocondrial contribuir a la comprensión de la variabilidad genética y la historia evolutiva de las poblaciones? Pues bien,
El estudio del ADN mitocondrial contribuye a la comprensión de la variabilidad genética y a la historia evolutiva de las poblaciones, debido a la aparición de la variabilidad en el ADN. MT. Se debe principalmente a dos factores. Por un lado, la elevada tasa de mutación del ADN mitocondrial, 10 veces mayor que la del ADN. Por otro lado, el efecto del cuello de botella que sufre la población de mitocondrias durante la formación del ovócito. El análisis mitocondrial, tanto actual como antiguo, ha permitido abordar el estudio de eventos tan trascendentales en la historia evolutiva del hombre, como el poblamiento de América o la recolonización posglacial de Europa. A una escala más específica, estos estudios pueden contribuir, entre otros aspectos, a esclarecer el origen de los linajes mitocondriales, así como la posible relación entre los pobladores prehistóricos de una zona y las poblaciones que actualmente habitan dicha zona. La solución del problema es la variabilidad genética, puede referirse a las diferencias entre individuos o las diferentes poblaciones. Las mutaciones son la causa fundamental de la variabilidad genética, pero mecanismos tales como la reproducción sexual y la deriva genética también contribuyen a la misma. Estos estudios me aportan en mi tecnología en regencia de farmacia en la forma que esta variabilidad es la responsable de cambios en ocasiones significativos en el perfil y eficacia o la seguridad de los tratamientos farmacológicos. Una misma dosis de un medicamento puede ser eficaz en algunos pacientes, mientras que en otros no produce la respuesta adecuada o incluso puede desarrollar toxicidad. La variabilidad genética humana es una de las causas principales de la respuesta ante un fármaco. El mismo tratamiento administrado a dos personas que presentan la misma enfermedad produce resultados o efectos secundarios distintos. Varios factores pueden afectar la respuesta ante un fármaco. Los alimentos que ingerimos, la edad, el funcionamiento del hígado, los riñones. Más allá de estos condicionantes, los factores determinantes de la efectividad y toxicidad de un fármaco son los genes. Para concluir, la diversidad genética de los individuos resulta fundamental para la supervivencia de la especie a largo plazo. La variabilidad genética permite la evolución de las especies, ya que en cada generación solamente una fracción de la población sobrevive y se reproduce, transmitiendo características particulares a su progenie. La variabilidad genética es la materia prima de la evolución. Sin variabilidad genética, una población no puede evolucionar en respuesta a cambios en las variables ambientales y por lo tanto se enfrenta a un mayor riesgo de extinción. Eso es todo, muchas gracias.